Hola, muy buenas a todos. Les habla su servidor, el Dr. Outsider. Como era de esperarse, les traigo un nuevo video para el canal. Esta será un iceberg, pero no uno cualquiera, sino el de la Biblia. Así que ya saben, esto viene para un gran rato. Decidí fragmentar el video en dos partes, para que así pueda subir la siguiente parte en poco tiempo. Sin más preámbulos, comencemos. Porque la cosa se viene fuerte. La Torre de Babel fue una construcción mencionada en el libro del Génesis. Esta torre fue construida por los descendientes de Noé, que posterior al diluvio universal, se fueron a vivir en la llanura de Senar, donde construirían una edificación tan grande que alcanzara al cielo. Dios, al ver la arrogancia que estaban cometiendo los habitantes, hizo que estos hablaran diferentes idiomas, haciendo imposible la comunicación, y por lo tanto, el terminar la construcción. Esta historia usan los cristianos para explicar el origen de varios idiomas en la actualidad. La circuncisión se origina a partir del capítulo 17 del Génesis, donde Dios le dice a Abraham que circuncidara la carne de su prepucio, como una señal de pacto entre él y Dios. Este también le diría que se le hagan a cada generación de varones que exista, a los 8 días de nacer. Esto es más común ver en judíos, especialmente en rituales donde se habla de Abraham y su descendencia. Este punto referencia a que la Biblia pudo haber tomado ciertas inspiraciones de religiones anteriores a esta. Conceptos tales como el cielo y el infierno podrían haber salido del zoroastrismo, al igual que los ángeles y demonios, la lucha del bien contra el mal, y hasta el mismo diablo. Lo mismo para con el libro de los 10 mandamientos, que tiene ciertas coincidencias con el libro de los muertos de la cultura egipcia. Por si fuera poco, las enseñanzas que daba Jesús tienen cierto parecido con algunas ideas del budismo. Sansón fue en la Biblia, uno de los últimos jueces israelitas antiguos. Este se caracterizaba por tener una fuerza sobrehumana, capaz de derrotar a un ejército entero con una mandíbula de burro, y de luchar contra un león sin ningún tipo de arma. La explicación de su extraordinaria fuerza se menciona que es por la voluntad de Dios, aunque puede deberse también a su larga cabellera. La historia de Sansón trata de cómo este se enamora de Dalía, a la cual los filisteos la sobornaron para hacer que Sansón revele el secreto de su poder. El hombre sin saber le dijo a Dalía el secreto de su poder, haciendo que ésta les avisara a los filisteos, y pusieran a Sansón en una cárcel a la vez que le cortaron el... Este le pediría a Dios que le devuelva su fuerza para detener un sacrificio a Dagón. Dios lo escuchó, y le dio la fuerza para soltarse de unas columnas que lo mantenían atado, y que a su vez ocasionaría que todo el edificio se derrumbara a su alrededor, provocando la muerte de un montón de filisteos. El manto sagrado, o también conocida como la sábana santa de Turín, es una reliquia apreciada por muchos creyentes, que le atribuyen a la sepultura de Jesús. Esta es una sábana de lino de 4,20 por 1,20 metros, y en esta se puede apreciar el rostro de una persona. Algunos creen que la figura que se aprecia en la sábana es el rostro de Jesús luego de su muerte. Aún así, muchos creen que esta sábana tiene propiedades milagrosas, y es por ello que se conserva bastante bien, siendo resguardado en una basílica en Turín. Esto hace referencia a la destrucción de Sodoma y Gomorra a manos de Dios.
Este relato sale en el libro del Génesis, en la misma época del patriarca Abraham. La historia cuenta que Dios, al ver los graves pecados que cometían los habitantes de las dos ciudades antes mencionadas, decide calcinar con lluvias de azufre a los pueblos a modo de castigo. Los pecados que cometieron generalmente se asocian con la violencia, la soberbia y la perversión. Esta historia generó polémica, debido a que muchos usaron esta historia para decir que Dios castigaba la homosexualidad, aunque algunas interpretaciones intentan decir que no fue exactamente así. Esto puede hacer referencia a cómo los pueblos de índole cristiana usaron los 10 mandamientos como una especie de jurisdicción para sus leyes. Esto se puede ver en la actualidad, con leyes que prohíben el asesinato y el robo, justo como el quinto y el séptimo mandamiento respectivamente. Además, de que algunos mandamientos del sexto hasta el 10º se usan socialmente para describir la bondad de una persona, como no cometer adulterio, o no ser avaricioso en general. Los mandamientos del primero hasta el 3º son, por así decirlo, más para creyentes, debido a que estos hablan del respeto hacia Dios. Cabe recalcar que algunos de los mandamientos antes mencionados pueden generar polémica o una contradicción con pensamientos actuales. Esto se relaciona también con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esta historia se origina en el Antiguo Testamento, y gira en torno a Lot, que es hijo Harán y sobrino de Abraham. Lot vivía con su esposa y sus hijas en Sodoma, donde, como saben, ocurría la destrucción de esta a manos de Dios. Lot tuvo la suerte de que le enviaran ángeles para ayudarlo a escapar de la ciudad junto a su familia. Mientras escapaban, se les avisarían de que no miraran hacia atrás, pero la esposa de Lot desobedeció a Dios y miró donde no tenía que mirar, provocando que se convirtiera en una estatua de sal. Lo turbio de la historia sucede que posterior al escape de Lot y sus hijas, estas no encontraron varones para procrear, por lo que tuvieron que hacerlo con su padre. Lilith se trata de la primera mujer anterior a Eva. Si bien, en la Biblia casi ni hay mención de ella, se le da más importancia en el folclore judío. Su historia trata de cómo esta fue creada a la vez que Adán, este último le pediría poder tener relaciones con ella, pero esta siempre se negaba. Lilith se hartó de tanto insistir que lo abandonó, y en su lugar fue buscar a demonios, para tener hijos con estos por simple deseo. De estos salieron los Lilim, o sucubos, unos demonios femeninos que se caracterizan por su alto grado de belleza y de engañar a hombres para extraer su sangre. Cuando Dios envió ángeles para buscarla, ésta se negó a volver. Como castigo, cada día morían 100 hijos de ella. Fausto es el protagonista de una leyenda clásica alemana. Se trata de un hombre bastante inteligente, y que además le va muy bien en la vida. Pero por la insatisfacción de su día a día, decide pactar con el diablo, entregando su alma a cambio de muchos conocimientos, y placeres mundanos de todo tipo. Esta historia fue base para muchas obras literarias, y artísticas de culto. Si bien no es una leyenda que aparezca en la Biblia, algunos creen que la historia proviene de este libro. En especial por las diferencias que tiene este personaje con la vida de Job. Esto hace referencia a que en algunos versículos de la Biblia, hacen mención indirectamente de que los ángeles vivían entre nosotros sin que nos diéramos cuenta. La más notoria se da cuando unos ángeles en forma de hombres comunes se le acercaron a Abraham en una ocasión. Sin embargo, en la Biblia siempre se menciona que estos hospedaron en el pasado, dejando como misterio si en la actualidad también se hospedan. No sé a qué hace referencia exactamente este punto, pero encontré algo interesante. ¿Sabían que Jesús tiene la capacidad de maldecir, aunque nunca lo usó en personas, sino en una higuera? Esto aparece en los evangelios de Marcos y Mateo, y ocurrió después de que Jesús entrara a Jerusalén. Como este tenía hambre, decidió acercarse a una higuera, solo para toparse con un árbol de puras hojas, y sin ningún fruto.
Tanto fue el enojo, que Jesús maldijo al árbol para que sea estéril el resto de su vida, y efectivamente, esto resultó en la muerte de la planta. Pobre higuera. Hay muchos detalles en la Biblia que hablan del linaje de Abraham. Lo que más resaltan son versículos que hablan de los numerosos que serían los descendientes de este, comparándolo con la cantidad de estrellas que hay en el cielo. Entre los hijos que más resaltaron de la historia de Abraham, no podemos olvidar a Isaac, quien fue casi asesinado por su padre por órdenes de Dios, aunque posteriormente mandaría un ángel a detenerlo. Tomando en cuenta esto, y que los otros hijos de Abraham fundaron 12 tribus de Israel, podríamos decir que es de los mayores linajes que existieron según la Biblia. ¿Sabían que Jesús tiene otros nombres, o más bien, nombres en hebreo en el que aparecen originalmente en los evangelios? Algunos nombres que le ponían eran Yeshua Bar Yosef, que quiere decir Jesús el hijo de José. En otras partes lo llamaban Yeshua Anotzri, que es Jesús el de Nazaret en hebreo. Y por último, la gente que se encontraba con Jesús lo llamaba simplemente Galileo. Cabe recalcar, que Yeshua en hebreo también significa la salvación. Mahoma es considerado como un profeta, al igual que Moisés y Jesús de Nazaret. Es el fundador del Islam, religión donde lo veneran junto a Alá, que es lo equivalente del dios monoteísta hebreo para los musulmanes. Si bien, no hay ninguna mención en la Biblia sobre Mahoma, resulta curioso que Jesús sea mencionado algunas veces en el Corán, que es el libro sagrado para los musulmanes. Obviamente, Jesús no tiene la misma importancia en el Corán que Mahoma. El fruto prohibido no es una manzana. Ya saben, el fruto prohibido por la que Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén por comerla. Esto es un error de traducción hecha por Jerónimo de Estridón, cuando tradujo las escrituras del hebreo al latín. Ya que este confundió el término peri, que es para fruto en hebreo, por malún, es decir, manzana en hebreo. Esto puede significar que el fruto prohibido se tratase de una fruta nunca antes vista por el hombre. Los libros de Enoc son escrituras que se sitúan entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para la Iglesia cristiana, estos escritos no son canónicos, es decir, no son reconocidos como parte de la Biblia. A pesar de ello, la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y de Eritrea los reconoce como canon en la Biblia. Para resumir, el libro trata sobre Enoc, bisnieto de Noé, relatando los orígenes de los demonios y de los gigantes, sobre la caída de algunos ángeles del cielo, el motivo por el cual Dios mandó el diluvio universal, y sobre cómo será el reinado del Mesías durante 1000 años. María Magdalena no era prostituta, o al menos no en la Biblia. Ya que en el libro sagrado nunca se dejó explícito que lo fue. Lo más probable es que esta concepción de la discípula de Jesús fue dada erróneamente por el Papa Gregorio I, quien describió a la mujer de dicha manera. A pesar de esto, ya es una creencia popular de que María Magdalena fue una prostituta redimida por Jesús en varias obras literarias, o hasta películas de índole cristiana. Si lo pensamos bien, esto cambiará completamente la visión que hay sobre ella, ya que querrá decir que nunca cometió un pecado. Si bien, siempre se menciona que Sodoma y Gomorra fueron las únicas ciudades destruidas por Dios, mediante una lluvia de azufre, no fueron solo ellas. Adma fue una de las 5 ciudades que conecta con la llanura Sodoma, corrió un destino similar a este último. El otro lugar fue Zeboim, una ciudad que se rebeló contra la férula de Kedorlaomer. La destrucción de las 2 ciudades antes mencionadas, se debió probablemente, a las mismas razones que llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra. O sea, que cometieron pecados graves según Dios. Moloch Baal Yahvé, o simplemente conocido como Moloch.
Fue una deidad canánea adorada por fenicios, cartagineses y sirios, descrita principalmente por los textos de la Biblia. Este comúnmente se representaba como una figura humana con la cabeza de carnero o becerro, con un trono y una corona, u otro distintivo perteneciente a la realeza. Esta deidad tenía su propio culto, donde se sacrificaban niños, en especial a bebés, para meterlos en un enorme horno con la figura de Moloch, y finalmente quemarlos. Simplemente aterrador. Supongo que esto hace referencia a los pasajes más extraños de la Biblia, donde realmente uno no sabe sobre si lo está interpretando bien o no a los textos. Entre lo más raro, se encuentra el como un señor llamado Eliseo, el cual sufría de calvicie, se encontraba vagando hacia Betel, hasta que un grupo de niños se burlan de él por ser calvo. Acto seguido, el hombre les echó una maldición, haciendo que aparezcan dos osos, para desperezar los 42 niños que se habían burlado de él. Otra historia involucra a Saúl, quien al ver que un hombre llamado David estaba muy enamorado de su hija, lo reta a llevar el prepucio de al menos 100 hombres, este cumpliría el reto llevando no solo 100 sino 200, solo para demostrar que realmente amaba a la hija de Saúl. Al final, este acepta ser el suegro de David. Por último, tenemos el de cómo Moisés se reúne con Dios, pero este se niega a mostrarle el rostro al hombre, por lo que decide mostrarle su espalda, o en algunas interpretaciones, su trasero. La historia de David y Goliat no tiene mucha relevancia en la Biblia, y solo es mencionada para justificar el por qué Dios coronó a David como rey de Israel, posterior al mandato de Saúl. Más allá de eso, Dios no juega un papel relevante en todo el conflicto entre israelitas y filisteos, y si bien este le dio una bendición a David, el futuro rey de Israel derrotó al gigante, probablemente fue por su voluntad, más que la fe en Dios. A pesar de lo anterior, la historia de David y Goliat es de las más conocidas y adaptadas de la Biblia. El Arca de la Alianza fue un baúl muy importante para los cristianos, puesto a que este contenía consigo a los 10 mandamientos, los mismos que se dieron de Moisés por parte de Dios. El arca se caracteriza por ser de madera, revestida en oro, y que estaban las figuras de dos querubines, que extendían sus alas sobre el lugar de arca. Los israelitas transportaban esta arca a varios lugares, pero siendo finalmente guardado en el templo Jerusalén, donde solo era visto por el sumo sacerdote. La versión popular dice que la última vez que fue vista el arca fue en el templo antes mencionado, pero para los creyentes etíopes, el baúl sagrado se guardó en Etiopía, y fue llevado por Menelik I, hijo del rey Salomón, y de la reina de Saba. Desde entonces, el Arca de la Alianza permanecería años bajo una tesorería especial, en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, Etiopía. En la Biblia, existieron errores de traducción, que en ocasiones, cambia por completo la visión de uno sobre el versículo que está leyendo. Una fue la ya mencionada antes sobre el fruto prohibido y la manzana. Otro se trata sobre el Evangelio de Mateo, donde se menciona que es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. En realidad, se quiso decir que una cuerda gruesa le dificultaría su paso por el ojo de una aguja, pero Jerónimo de Estridón confundió cámilos, que es una cuerda gruesa en griego, por camelos, camello en griego. Otra mala traducción, se encuentra en el Evangelio de San Juan, donde se menciona que le dieron de beber vinagre a Jesús, mientras este estaba crucificado. En realidad, le dieron de beber posca, que es una mezcla entre agua y un vino avinagrado. Los Nefilim eran básicamente gigantes que poseían una fuerza descomunal, a la vez que grandes impulsos de violencia. Estos existieron en la misma época de Enoc y Noé, pero fueron extinguidos por el gran diluvio universal mandado por Dios. Los Nefilim eran resultantes de la procreación entre los ángeles caídos, que tomaban la forma de un hombre, y de las mujeres completamente humanas. Hay cierta discusión sobre si los gigantes se extinguieron completamente posterior al diluvio universal, debido a que en algunos pasajes se sigue mencionando la palabra gigante. Por ejemplo, cuando unos israelitas afirmaron que había gigantes en Canaán, mientras reportaban a Moisés. Aunque lo más probable es que hayan visto gente de gran estatura, la verdad.
Y eso fue todo el video, la verdad que me costó más de lo que pensé, pero espero que haya valido totalmente la pena. Si te gustó, dale like, suscríbete, y deja un comentario, que lo leeré con mucho gusto. Estate al tanto del contenido del canal, ya que subiré la segunda parte en cualquier momento. Hasta entonces, un saludo, y hasta pronto.